Hoy vamos a seguir con mi amigo Felipe, de maestro tan chido en programando. Él trabajando conmigo y, no sé, a Iván y a Genio y a Jacum. Él es un maestro muy chido de la Biblia. Conocido por casi 7 años, ¿verdad? Ay, mucho tiempo. Mi mejor amigo en México. Ahí va a hablar mucho acerca de unas cosas, güey, pero sí. ¿Alguien quiere orar para empezar el tiempo? Vale. Señor, gracias por este día que nos permite estar aquí tomando esta clase, Señor. Gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor. Te pido que abras nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que podamos entender aún más de ti. Y te pido también por las personas que no pudieron venir, Señor, que tú las cuides en donde quiera que estén, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una disculpa. Empecé al gimnasio hace unos cuantos días y hice pierna. Ay, no. Me agacho y me duele. Camino a las escaleras y es terrible. Bueno, mi nombre es Felipe, como mi amigo Jacob lo comentó. También trabajo en Jocum. Estoy casado, no tengo hijos. Soy de Guadalajara y ya llevo como un poquito más de 6 años aquí en Morelia. Entonces, mi esposa es misionera también, ella es de Estados Unidos y es asiática. Y los dos juntos hacemos misiones aquí en México de tiempo completo. Ya llevamos 6 años en misiones. Entonces, es un placer poder estar aquí con ustedes, poder compartir. Me gustaría conocer un poquito quiénes son ustedes también. Entonces, yo sé, tal vez esto ya lo habían hecho muchas veces, pero háganlo por mí, solo para conocerles. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Entonces, si quieren, estamos presentándonos. Entonces, no sé si quieren comenzar. Yo soy Alejandro, soy casado, tengo 3 hijos. Ellos dos son mis hijos. Otro más que está ahorita en la escuela. No sé qué más. Tengo 20 años de casado. Wow, qué padre, felicidades. 40 años. No se le escapó a él. No dices esto. Gracias. ¿Me repites tu nombre? Alejandro. Alejandro, ok. Soy Armando, estoy casado también. No tengo 26 años como él, pero tengo 1 año y fracción de casado. Órale, yo también. Estamos iguales. Sí, por eso no tengo. Estamos verdes. Y no sé qué más. No, lo que gusta es compartir. Sí. Yo soy Suri, Suri. tengo 22 años, soy soltero, En busca. comprometido con Dios. Pues sí, soy estudiante y ayudo a quien no hay. Padre, gracias, Suri. Yo soy Adelina Medina, tengo 3 hijos, 23 años, 21, 19, y ellos apoyan también, así como Suri, aquí en Noé. Soy casada, como para octubre de cumplo los 25 años de casada. Wow. Pues mi esposo no está aquí, está afuera. Lucho mucho con el estudio, sobre todo con el inglés, es mi coco. No se me da, pero ahí estoy. Casi no, el estudio no, pero bueno, creo que no debo de vencerme, aquí estoy. Sí, claro. Sí. Gracias. Yo soy Aaron, tengo 19 años, estoy estudiando ahorita la Facultad de Economía, cuarto semestre. Estoy también estudiando inglés en Noé, pero en el de Vida Oeste, que está allá por Salida Clora. Y pues no sé qué más.
Creo que todo está bien. Muchas gracias. Es hermanito, ¿eh? Me Bueno, llamo que se presente. ¿Cómo te llamas? André. Tengo 7 años. André. André. Ah, ok, 7 años. Mucho gusto, André. Pues ya todos conocen al güero, ¿no? Sabes, todos conocen a mi esposa Pam, tengo un hijo y todos conocen a ella también, ¿verdad? Y estoy casado por casi 4 años, en diciembre. Wow. Soy muy joven. Cumples 26 años también, 27 años la semana pasada. Nada más. Entonces, un detalle. Yo estuve como en su boda como dama de honor y él estuvo en mi boda como, no sé, dama de honor, ¿verdad? Se dice Los groomsmen, no sé. groomsman, pero no sé cómo se dice en español. Pero estuvimos en nuestras bodas. Está chido. No tiene barba en mi boda. Ah, sí. Completamente Me cortada. había dejado una barbota para su boda, porque dije su boda y por supuesto estar ahí. Y estaba en Ciudad de México porque me pidió que fuera por uno de sus amigos que iba a llegar a Estados Unidos. Y fui a uno de los tianguis de allá de Ciudad de México y había unos señores vendiendo unas máquinas para rasurar. Y yo estaba nada más viendo y me dice, sí funciona, carnal. Y yo, mira, mira, mira. Y me cortó desde aquí así como hola. Me intentó hacer la barba, la que va así así. Entonces me cortó. Me dice, sí funciona, carnal. Y me enseña con un espejo y yo, ay, no. Y le digo, pues ya emparéjamelo. Y ya me lo empareja. Y me dice, pero me lo vas a comprar, ¿verdad? Y yo, no, ¿qué te voy a comprar? No te voy a comprar nada. Me fui bien enojado y en el camino, pues no sabía qué hacer porque me veía en ¿cómo se llama? Hola. En los espejos de los carros. Y decía, me veo bien feo, me veo bien cachetón. Y es la boda de mi amigo. Entonces dije, no, me voy a rasurar todo. Y compré un rastrillo y llegué a la casa de la mamá de su esposa ahora. Y me rasuré todo. Y no, tenía como unos 4 años que no me rasuraba. Y me veía bien feo. Y así salían las fotos de su boda. Pero Mi mamá te gusta. Quiero casar con él. su Porque mamá. dice, eres Jason Momoa. Es que tenía el cabello largo en ese tiempo, pero sin barba. Total, bueno. Entonces el día de hoy vamos a tener la clase de, no sé por qué, espero la traducción. Es que en Jucum siempre enseñamos con traducción, pero el día de hoy vamos a enseñar acerca de la bondad de Dios en la salvación. ¿Okay? Es un tema muy, muy, muy padre y también un poco, usualmente es muy intenso, es un poco fuerte, pero voy a tratar de hacerlo un poco más relax. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña actuación. ¿Les parece? Ok. Entonces, yo voy a salir. Y ahorita inicia la actuación, ¿ok? Nos tomamos el papel muy en serio. Güey, ¿qué me hace que no? You can do it now. Raise your hand if you're on page 9.
Hey, bro. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues, bien, más o menos. ¿Qué estás haciendo ahí? Levántate. No puedo. ¿Cómo? No sirve, Bueno, lo intenté. ¿Pero qué? ¡No puedo mover! ¿Alguien tiene agua? Perdón, lo voy a poner aquí. ¿Ok? ¿Y el tuyo que se tiró también quiere? El otro era amigos. Sí, mejor lo voy a dejar ahí. Lumba. Yo saber cómo quitarte la silla. Sí, con brujería. ¿Cómo? Brujería te va a quitar eso. Yo lo he hecho muchas veces. Ok. Solo tienes que respirar, ¿eh? Una vez más. Ok, párate. Creo que no sirve. ¡Ay! Ok, no sé cómo hacerlo, lo siento. Y sigue con ser. Cargues más. Mira, yo sé cómo ayudarte, hermanito. Ups. Perdón. ¿Cómo? Mira, lo único que tienes que hacer es relajarte, ¿ok? Pues es un poco difícil. No puedo mover mis manos. Relájate. Mira, prueba. Prueba esto. ¿Ok? Ahora sí, vas a flotar. No estoy flotando. Tú Levántate. estás flotando. Ah, yo no sé, la vida es... A veces la vida es difícil, lo siento mucho. Y sigue con ser. No hay la tele. ¿Qué te pasó? No puedo mover. Mis manos están así. Levántate. No manches. ¿Cómo es posible esto? Gracias por tantos días. De nada. Ok. Gracias, Jacob, por tu increíble actuación. Con la silla sí fue muy bueno. Ok, entonces, hoy vamos a ver acerca de la bondad de Dios en la salvación, ¿ok? Entonces, como pudimos ver en la obra, nuestro personaje se envuelve en el pecado, ¿verdad? Y una vez que nosotros nos envolvemos en el pecado, se impregna en nuestras vidas, en cada parte de nuestra vida. Y no hay nada que pueda sacarnos del pecado más que Jesús. Entonces, vamos a aprender un poco más acerca de Jesús. Entonces vamos a Lucas 19. Y vamos a leer del verso 1 al 10. ¿Hay alguien que quisiera leerlo? ¿Que le gustaría leer? 19:1 Jesús y Saqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, por de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado
pecado alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, conocemos que entre los judíos no les caían bien los recaudadores de impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué los judíos no querían a los recaudadores de impuestos y en especial a los recaudadores de impuestos que eran judíos? ¿Cuál era la razón de que no los querían? Quiero pensar que porque para ellos eran personas que quebrantaban la ley. ¿Qué? La ley pues, sobre la que todos estaban, ¿no? En ese tiempo todos estaban basados o aparentaban hasta que llegara Jesús. Gracias. Sí, es parte de eso. ¿Qué más? ¿Quién tiene una opinión? Yo pienso que es porque de alguna forma sentían que eran como traidores, estar con el Imperio Romano. ¿Crees que los recaudadores de impuestos se hacían ricos? Vemos que algunos de ellos se hacían ricos, ¿no? Y era porque engañaban y robaban a su misma gente. Entonces eran muy odiados porque aparte de que le estaban cobrando a su misma gente impuestos para otra nación, les robaban, cobraban de más. Porque vemos en esta historia que él se arrepiente y ¿qué es lo que hace? Dice, todo lo que he robado lo voy a regresar 4 veces más. Entonces él dice, yo robé. Entonces, por eso es que los israelitas odiaban tanto a los recaudadores de impuestos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que le invita a hacer? Que se arrepienta de lo que ha hecho, o sea, de que ya no siga robando más. ¿Cómo es que este hombre, este recaudador, encuentra a Jesús? Arriba en un árbol. Ajá, se sube a un árbol, ¿no? Para voltear a verlo, porque me imagino que estaba muy chaparrito. Entonces, lo ve y ¿qué es lo que le dice a Jesús? Que le invite a su casa. O bueno, que vaya. ahí. Que vaya. Jesús te invitó, ¿verdad? Era mexicano Jesús, yo creo. Jesús va a la casa de un pecador, donde ¿cómo se llama? En Israel era muy mal visto los recaudadores de impuestos. No sé si han visto esta serie, se llama The Chosen. Súper hermosa serie, me encanta. Y hay una parte donde sale ¿cómo se llama? Uno de los discípulos de Jesús. Y narran la historia de cómo él pues va desde su casa hasta su trabajo y cómo nadie ni siquiera lo quiere tocar. O sea, lo ven y se alejan, lo ven y se quedan callados. Era como si fuera, como si tuviera lepra, casi. Así de odio se tenía en la nación por los recaudadores de impuestos. Y Jesús muestra algo completamente distinto. Él muestra amor. El reino que trae Jesús es un reino de cabeza. Es un reino de cabeza. Y lo vamos a ver vez tras vez. Entonces, Jesús llega a su casa, le muestra su amor. ¿Y qué es lo que hace que cambie, que transforme la vida de Zaqueo? ¿Qué es lo que hace que Zaqueo decida como venderlo todo y darle, ¿cómo se llama?, a los que les había robado? ¿Qué es lo que hace Jesús que cambie algo en su corazón? Pues, a lo que se puede leer aquí, creo que hasta con su misma manera de tratarlo prácticamente hizo un cambio, ¿no? O sea, sintió aprecio, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. Imagínate que tú hayas cometido pecados o crímenes, no sé, ahora en la actualidad, crímenes fuertes, tú nómbralo, y que la gente, la sociedad supiera lo que hiciste. Es muy difícil que la gente quisiera acercarse a ti o mostrarte compasión. Pero imagínate que aquella persona que en aquel tiempo era súper famosa por ser una persona santa,
que estaba haciendo milagros, que estuviera en este tiempo y que dijera, quiero ir a comer en tu casa. Como eso traería un cambio y Jesús no le está obligando a que haga todo esto. En ningún momento Jesús le dice, tienes que cambiar. Bueno, sí le dice, perdón. Pero en ningún momento le dice, tienes que regresar lo que has robado. Todo esto nace de él, de su arrepentimiento, porque reconoce la bondad de Jesús. Reconoce el amor de Dios. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. La bondad de Dios en la salvación. Vamos a aprender el amor que Dios da en cómo Él nos salva. Y eso es lo que nos hace cambiar cuando estamos en pecado. Jesús nos hace cambiar del pecado por su bondad, por su amor, por lo que Él hizo. Vamos a leer otra historia, ¿ok? ¿Alguien le gustaría leer Mateo 1, del 18 al 23? Vamos a ser penosos. Mateo 1, 18 al 23. Yo lo leo. Ok. Nacimiento de Jesús el Mesías. ¿Sí? Ajá. Ujú. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Entonces, es la historia de cómo Jesús viene a la tierra, ¿no? Y cómo se le aparece un ángel a José para que entienda que lo que está sucediendo es de Dios. Y no fue que esta María lo engañó. Y en esta historia vemos cómo el ángel se le aparece y le cuenta a José todo esto y le da el nombre a José. De cuáles son los nombres que le da a Jesús. Tiene dos, ¿no? ¿Cuáles son? Uno que es por profecía y el otro, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ok, ay. Gracias. Entonces, conocemos la historia de Israel, ¿no? Entonces, Israel era una nación que tiene muchos años, pero vamos a remontarnos en el momento que Israel estaba en el desierto, después de que salió de Egipto. Israel estaba siendo esclavo en Egipto por muchos años, hasta que Moisés los liberó, ¿verdad? Y los hizo que cruzaran por el desierto y el mar, abrió el mar, Dios, cruzaron y llegaron al monte Sinaí, ¿no? Entonces está aquí, ese es el monte Sinaí, lo siento, estoy intentando mi mejor esfuerzo. Y aquí está Moisés y el pueblo. Son miles, por ahí de 3 millones contando a niños y niñas y hombres. Es una nación completa, 3 millones de personas que son esclavos, ¿ok? Este grupo de personas llega al monte Sinaí y Dios se les aparece, ¿verdad? ¿Cómo es que se les aparece? Una nube, sí. Es una nube acá. Y esta nube no solamente tiene nube, no solo es una nube, sino que tiene fuego, ¿verdad? Y tiene también relámpagos.
Ahí está. Entonces, Esa es la mejor. lo mejor que puede. Entonces, se les aparece Dios en el monte Sinaí después de que los salva. Obviamente antes de eso ellos ya habían visto el poder de Dios en las plagas, abriendo el mar rojo. Entonces ellos ya conocen de Dios, Dios Todopoderoso. Y cuando están aquí, ellos le dicen a Moisés, wow, nos da miedo. Sube tú, no sea que si nosotros subimos vayamos a morir, ¿no? Entonces mandan a Moisés y Moisés sube al monte y tiene su tiempo allá, ¿no? Pero, ¿crees que el pueblo de Israel pudo haber subido también? A lo mejor sí, pero no iba a ser lo mismo, a lo mejor Dios no iba a estar ahí esperando. Vamos a seguir con la historia y tal vez esto nos dé un entendimiento de que quizá Dios sí quería que ellos subieran, pero el pueblo tuvo miedo. Y como tuvieron miedo, mandaron a Moisés. Dijeron, no sea que vayamos a morir. Entonces, ve tú. Tú muere. Pero nosotros no. Ve como ratón de India. Y entonces va Moisés y trae la ley. Y cuando regresa, después de 40 días y 40 noches, el pueblo ya estaba con otro ídolo. Todo esto, quebró la ley, todo esto. Después de esto, se vuelve a hacer otro pacto. ¿Y qué es lo que dice Dios? Dice, ok, tú no subiste al monte, pero yo voy a bajar y yo voy a estar entre ustedes. ¿Y qué es lo que se construye? ¿Qué es esto? La tienda de reunión, ¿verdad? Donde tenían el tabernáculo y el arca del pacto. ¿Y dónde estaban las tribus cuando estaba esto? ¿Saben? ¿Tienen idea? Estaban alrededor. ¿Cuántas tribus fueron? Esto es más o menos así, para hacerlo rápido, pero eran las 12 tribus, pero estaban acomodadas de una forma específica. ¿Okay? 3 de cada lado. Y había otra tribu, pero esa tribu estaba con el tabernáculo, ¿okay? Que eran los levitas. Entonces, aquí tenemos la imagen de cuando Dios decide bajar y estar con el pueblo. Entonces, en este momento, aquí vemos la presencia de Dios y todo el pueblo la ve, que es una nube con fuego y relámpagos y milagros, y todo el pueblo puede ver y se regocija, ¿verdad? Entonces, esta es la primera versión, la de Moisés. Después de esto, después de muchos años, cientos de años, empieza el tiempo de los patriarcas, donde empiezan a haber reyes, donde el pueblo de Israel pide por un rey. Entonces, Dios le dice a Samuel, dice, no te están negando a mí, no te están negando a ti, me están negando a mí. Porque Dios era su rey, pero ellos no querían a un Dios como rey, ellos querían un humano como las otras naciones. Cuando Dios quería que ellos fueran diferentes para que pudieran impactar a las otras naciones. Total, que después de esto se construye el primer templo, que es el de Salomón. Y es una réplica exacta de la de Moisés. Es lo mismo, solamente que más fancy y más oro y más grande. Y tal vez ya no era este modo, pero igual las 12 tribus de Israel estaban alrededor del templo, a través de toda la región. Ellos conquistaron una región muy, muy, muy grande. Judá y toda esta sección era muy grande y se dispersaron. Cada tribu tenía su propia tierra, que era mucha tierra
la que tenía cada una de las tribus. Entonces estaban ahí, y cuando se inició el templo de Salomón, que fue el primer templo, también pudieron ver la presencia de Dios y el fuego, ¿no? Pudieron ver la presencia de Dios en el templo. Después de esto, porque el pueblo de Dios empezó a irse empezó a tener idolatría, empezó a olvidarse de Dios, uno de los profetas tuvo una visión de que la presencia de Dios salía del templo y se iba con aquellos que le amaban y le buscaban. La presencia de Dios ya no estaba en el templo. Después, ¿qué pasa? Vienen las otras naciones y destruyen todo Israel y destruyen el templo, ¿no? Entonces estoy dando un resumen muy, muy rápido. Destruyen la nación y se van en exilio. Todo Israel, digamos que todo México llega a Estados Unidos, nos atacan y nos dispersan. Y nos llevan algunos a Estados Unidos, otros nos llevan nos vamos a Sudamérica, Centroamérica o Europa, y nos dispersamos. Y después de muchos años, el presidente de Estados Unidos nos dice, ok, ¿sabes qué? Regresa a tu país y reconstruye tu templo y tu ciudad. Entonces regresan los israelitas después de unos años y reconstruyen el templo. Pero para este tiempo hay algo que falta, porque cuando los babilónicos llegaron, se robaron muchas partes del templo, entre ellos el arca de la alianza. Ya no está. Y muchas de las tribus de los israelitas están aún dispersos en el exilio. Entonces ya no están las 12 tribus tampoco. Y algo que vemos cuando terminan de construir este templo es que la presencia de Dios no aparece. Dice en la Biblia que muchos, no se distinguía entre el llanto y el gozo, porque muchos cantaban de alegría porque se había construido el templo, pero otros que eran más ancianos, que se acordaban de las historias anteriores, lloraban porque no veían la gloria que se había visto con el templo de Salomón, porque la presencia de Dios no estaba en el templo. O sea que la vez anterior ya habían destruido el templo cuando los sacaron. Lo destruyeron. ¿Se destruyó el templo? El templo, la ciudad, todo lo destruyeron. Y se fueron en exilio. Los tomaron en cautiverio. ¿Ok? Entonces, después de esto, este es el templo en el que está Jesús. Cuando vemos la historia de Jesús, pasan 470 años después, donde se le llaman los 400 años de silencio, y en eso aparece... Sí, Juan el Bautista. Juan el Bautista, pero vamos a hablar de Jesús. ¿Verdad? Ahí está Jesús. Disculpen, mi esposo es mejor con los dibujos. Entonces, aparece Jesús, ¿no? ¿Con cuántos discípulos? 12 discípulos. No estaban tan tristes. Está raro. Ok, voy a terminar esto porque... Una barba. Sí, ¿verdad? Está barbón y cabello largo, porque así se... Ay, no, mejor déjalo como estaba antes. Llega Jesús y tiene sus 12 discípulos, haciendo milagros, sanando al enfermo, curando al ciego, al sordo, haciendo caminar al que no podía caminar, curando al leproso, haciendo milagros. Jesús muere, resucita, y llegamos al tiempo donde están los discípulos reunidos y llega el Espíritu, ¿no? En el Pentecostés. Y llega el Espíritu entre los discípulos.
fuego y ¿cómo se llama? Un viento y que lenguas de fuego y empezaron a hablar en diferentes lenguas porque estaban hablando todas las lenguas de las tribus que estaban dispersas, que ya ni siquiera se acordaban de su idioma porque ya habían aprendido un nuevo idioma. Con lo que ¿Cuánto tiempo fue que duraron separados? O sea, cuando los sacaron de su pueblo, entonces, ¿cuánto tiempo para volver a hacer otra vez el templo? ¿Cuántos años fueron? 70 años, o 70 años. 70 años desde el exilio hasta que regresaron a construir su templo. Sí. Pero unos tienen más exilio. ¿Ah? Unos tienen más Sí, exilio. otros duraron más tiempo. Pero en el tiempo en el que regresaron a reconstruir el templo fueron 70 años. Aproximadamente. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que Emmanuel, ¿no? Dios entre nosotros. Dios quería estar en medio de su pueblo desde el monte Sinaí. Él quería estar entre su pueblo. ¿Y quién es Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es aquel que salva del pecado. Entonces, vamos a seguir viendo acerca de esto. ¿Until what time is the class? Pues vamos a leer otra historia. Yo creo que muchos conocemos esta historia. Es en Juan 8, 1 al 11. Del 1 al 11. Ujú. ¿Quiere leerla? ¿O alguien le gustaría leerla? No traje Está bien. No se apure. ¿Alguien más le gustaría leerla? Ujú. Porque dice la mujer adultera. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto es para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Y yo te condeno, vete y no peques más. Entonces vemos que Jesús no solamente es Dios con nosotros, ¿verdad? No solamente quiere estar entre nosotros, con nosotros, sino que también está con los pecadores para redimir, para salvar. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? ¿Hizo algo malo? Muy malo, ¿no? Hizo adulterio. Y según la ley, ¿qué se tenía que hacer con los dos? Matarlos, apedrearlos. Apedrearlos. Y de los que estaban ahí con esa mujer y con el hombre, que pudieron haberlos que estaban con la mujer, que estuvieron a punto de apedrearlo, ¿quién era el único que pudo haber apedreado a esta mujer? Jesús. ¿Por qué? Porque era el único libre de pecado.
era el único que no había pecado, ¿verdad? Dice, aquel que no haya cometido pecado, que lance la primera piedra. Y todos hemos cometido pecados. Todos hemos pecado. No hay nadie que no haya pecado, excepto Jesús. Exacto. Solo Jesús. Y Jesús era el único que pudo haberla apedreado y no lo hizo. Porque por la bondad de Dios en la salvación. Entonces, vemos que Jesús trae perdón. Y no solamente en el Nuevo Testamento. No solamente el perdón llega cuando llega Jesús, sino que podemos ver el perdón desde el Antiguo Testamento. Muchas veces, bueno, al menos yo creía que en el Antiguo Testamento era un Dios distinto, ¿no? Un Dios enojón, un Dios de castigo, un Dios de destrucción, un Dios que mataba ciudades y miles. Entonces, cuando llega Jesús, este Dios es más chido, más buena onda, más nice, pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Y conocen la historia de este Jonás cuando va a Nínive. ¿Sí? Entonces, es la historia de este hombre que es un profeta y que Dios lo manda a que le diga a esta nación, a Nínive, ni siquiera profetice, solo que le diga que los va a destruir. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Sí, se va. Digamos que Nínive estaba por aquí. Él estaba por aquí y aquí está el mar, ¿no? ¿Hacia dónde va Jonás? Sí, va para acá. Cuando tenía que ir para allá. Entonces se va en el barquito. ¿Y luego qué pasa? Antes de eso, No, hay una tormenta, ¿no? una tormenta. Saben que él es el hombre que Sí. No, está bien. Entonces hay una tormenta, ¿verdad? Y le dice, y todos están orando a sus dioses. Y Jonás ahora está ahí acostado. Y le dice, ¿por qué no estás orando? ¿Qué no ves que nos vamos a morir? Ora a tu Dios. Y ¿qué es lo que dice Jonás? ¿Qué es lo que dice Jonás? Y lo tiran, ¿no? Le dicen, entonces si eres tú, te vamos a tirar. Y lo tiran al agua y en cuanto lo tiran, la tormenta se calma y un gran pez se lo comió. Entonces, este pez básicamente viajó casi por aquí y lo escupió por aquí, ¿no? Entonces, vemos que dentro del pez Jonás hace una oración y se arrepiente y todo esto. Y ya llega aquí y de aquí tiene que ser obediente Jonás. No fue como en las caricaturas, porque yo he visto caricaturas de la historia de Jonás, donde el pez lo escupe directamente en Nínive. Pero Nínive está muy lejos del mar, entonces no puede escupirlo tan lejos. Entonces lo saca por aquí en el mar y él nada a la orilla. Y de aquí él tiene que ser obediente y caminar por todo este desierto. Y ir pensando, ¿qué es lo que está pensando Jonás cuando va caminando por todo esto? Yo conozco a mi Dios y Él los va a perdonar, porque mi Dios es lleno de amor y misericordia, lento para la ira, rápido en perdón. Es lo que él tenía en su mente porque conocía la historia de su pueblo. Y decía, si estos de Nínive se arrepienten, yo estoy seguro de que Dios los va a perdonar. Pero él no quería que Dios perdonara a esta nación, porque eran los enemigos de Israel. Y él decía, no, Señor, tú solo destrúyelos. Yo no quiero ir a decirles, porque si les digo se van a arrepentir. Era por eso. Por eso Jonás no quería decirles. Pero llega ya y ni siquiera les profetiza. No les dice, solo dice, Dios los va a destruir. Es todo lo que les dice. Es la prédica más chida que se ha habido. Porque solamente por decir eso, toda la nación se arrepiente. El rey mismo se pone cenizas. Se ponen en luto y se arrepienten. Toda la nación entera. ¿Y qué hace Dios?
los perdona. ¿Y qué hace Jonás? Está súper enojado, ¿no? Y se va a un montecito por acá y se sienta. Dice, a ver si Dios se arrepiente y les llueve destrucción. Y se voy a esperar. ¿Estaba tan enojado Jonás? Porque él odiaba a esta nación, odiaba a la nación de Nínive. Eran los enemigos de Israel. Entonces, él quería que Dios los destruyera. Él quería que hubiera juicio ante esta nación. Esta nación era mala, estaba haciendo cosas muy malas, ¿ok? No era una nación buena. Estaba haciendo cosas muy malas, mucho pecado. Pero podemos ver que aún así Dios los perdonó, porque se arrepintieron. Dios perdonó en el Antiguo Testamento, wow. Entonces, vemos después que Dios le hace que crezca una plantita, ¿verdad? Que le da sombra porque había mucho sol. Y luego Dios hace que salga un gusanito, ¿sí? Y se come la planta y se muera. Y Jonás se enoja tanto porque había matado su planta. Y le dice Dios, ¿cómo, Jonás, tú te puedes enojar y entristecer por una planta que nació un día y murió al otro día? ¿Cómo es que yo no me puedo, cómo es que yo no me puedo sentir triste de una nación que yo vi crecer, que yo creé, que no conoce de su mano derecha, de su mano izquierda? Como yo recuerdo cuando yo estaba haciendo la escuela de la Biblia y estábamos juntos, y yo estaba llorando como un bebé. Llorando y lloraba. Y yo decía, wow, el amor de Dios. Como Dios perdonó a esta nación, que era una nación llena de pecado, pero porque se arrepintieron, y el amor que Dios tenía hacia estas personas que estaban perdidas. De la misma manera, Dios nos ve ahora. Y Dios ve a las personas que no conocen a Jesús con amor, misericordia. No como, los de allá afuera y nosotros somos mejores. No te juntes con esos. No, Dios busca misericordia por ellos. No seamos como Jonás. No seamos como Jonás. Entonces, podemos ver que Dios vino a la tierra ¿a qué? ¿A qué vino Jesús, perdón? Traer salvación. Y podemos ver que la bondad de Dios no solamente está en el Nuevo Testamento con Jesús, sino está en el Antiguo Testamento. Dios fue, es y será. No hay un Dios malo del Antiguo Testamento y un Dios bueno del Nuevo Testamento. O un Dios más compasivo del Nuevo Testamento y un Dios feroz y de ira en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de toda la historia. Pero Dios necesita que nosotros nos arrepintamos para que Dios pueda perdonarnos. Necesita haber arrepentimiento de nuestra vida para que pueda haber perdón. Quería contar una historia, pero es muy gráfica. Y creo que en este momento no voy a poder contarla. Pero antes de yo estar como cristiano, antes de ser en misiones y todo esto, yo tenía una vida estaba perdido. Como les dije, yo soy de Guadalajara y durante mucho tiempo yo traté de buscar a Dios. Traté de buscar a Dios en muchos lugares y muchas formas. Lo busqué en el hinduismo, en la reencarnación, y practiqué esas cosas, en los cristales, era católico. Lo busqué en el catolicismo, fui a misa todos los domingos, iba al grupo de jóvenes. Yo trataba de buscar a Dios, trataba de encontrar a Dios y no lo encontré. Entonces yo dije, ok, si no te apareces a mí, Dios, ok, quiere decir que tú no quieres que te conozca.
y empecé a poner mi mente en otras cosas como riquezas. Yo quería ser un empresario rico, tener mucho dinero. Entonces empecé a enfocarme en eso. Tuve negocios, tuve una pescadería, tuve una cafetería, tuve una agencia de viajes y tuve otros negocios con otros amigos que todo el enfoque era dinero, dinero, dinero. Yo quería tener dinero, quería ser rico. Y esto me llevó a la fiesta, al alcohol, sexo, como estaba perdido y estaba en pecado, en un pecado muy, muy profundo que nada me hubiera podido sacar de ahí. Y cuando yo llegué a las misiones, cuando yo conocí de Jesús y conocí la historia de cómo un Dios tan amoroso había dado su vida por mi vida, que era una basura, que la verdad yo no valía la pena el rescate, en mi opinión, cambió mi vida. Y el ver la vida de Jesús me hizo cambiar. El ver la bondad de Jesús, el sacrificio que Él hizo por mí, fue lo que cambió mi vida. Recuerdo cuando yo estaba en mi escuela no van a entender muy bien, pero es una escuela de las misiones para poder ser misionero, que se llama EDE, Escuela de Discipulado y Entrenamiento. Y cuando yo estaba en las primeras semanas y estaban explicando toda la Biblia a través de esas semanas, y conocí de las historias de Dios, recuerdo que caí en mis rodillas y empecé a llorar. Y le dije, Señor, perdóname, como yo te busqué, pero no te busqué como donde debería haberte buscado, y cuando menos me lo imaginé, tú me encontraste a mí. Y Dios nos encuentra a nosotros. Y le dije, Señor, desde ahora en adelante, mi vida te pertenece. Haz de mi vida lo que quieras. Y tengo esta visión muy clara. Recuerdo que yo le dije, como una hoja que cae del árbol y el viento se la lleva, haz de mí así. Si tú quieres que yo siga en misiones, déjame en misiones. Yo honestamente yo no quería. Yo quería regresar. Cuando conocí de Dios, yo dije, pues ahora conozco de Dios, puedo regresar, poner un negocio y ahora hablarle de Dios a mis empleados o a los clientes. Como yo quería tener negocios, yo era muy bueno con eso. Entonces dije, no tengo que seguir en misiones, pero ya te conozco y puedo. Y Dios me dice, no. Me dice, quiero que te quedes en misiones por 5 años. Y dije, ok, eso voy a hacer. Y ya llevo 6 años. Y fue la bondad y el amor de Dios lo que me hizo cambiar. Fue la bondad y el amor de Dios lo que me hizo entregar mi propia vida. Como saben, nosotros no recibimos un sueldo. No nos pagan por hacer lo que hacemos. Vivimos por donaciones, por personas que nos apoyan. Pero no es fácil. No es fácil en muchas ocasiones. Vivimos de milagros. Y no porque suene como milagro algo bonito, es algo tan bonito. En ocasiones es muy frustrante y muy cansado, pero y en especial para mí, porque me gusta más bien tener mi propio dinero que yo gané y gastarlo como yo quiera. Pero no, tengo que recibir apoyo y preguntarle a la persona, oye, ¿cómo puedo usar este dinero? Puedo usarlo para esto. Ok. No era tan fácil, pero Dios me estaba enseñando que, bueno, es otro tema. Pero esto que era tan difícil para mí, estuve dispuesto a hacerlo porque vi la bondad de Dios. Vi lo que Él hizo por mí. Y es ahí donde, imagino todos aquí, es la razón de por qué estamos aquí. Porque hemos visto lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y eso nos lleva a este último punto. Jesús murió en la cruz, ¿verdad? ¿Y fue obligado o lo hizo por su propia voluntad? Lo hizo por su propia voluntad. Vamos a Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 12.
del versículo 21 al 23. Éxodo capítulo 12, del 21 al 23. ¿Alguien lo quiere leer? Dice, luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito para cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Es 20-29. Ajá. A 23, perdón. Dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por Sansón para herir de muerte a los egipcios, pero cuando él vea sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo, y lo dice, no permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los llena de muerte. Entonces, es la historia de cuando el pueblo de Israel está en Egipto, ¿no? Y es la última plaga, cuando mueren todos los primogénitos. Y Moisés le dice a su pueblo, maten a un cordero, pongan la sangre y cómanselo, ¿no? Entonces, esa es una fiesta para ellos, hasta el día de hoy, que se llama la Pascua. Y es algo que celebran, porque es este Passover, que es como la Pascua, cuando pasó sobre ¿cómo se llama? El ángel de la muerte, pasó sobre esas casas que tenían la sangre en los marcos. Porque gracias a la sangre de este cordero, ellos no murió el primogénito. El animalito murió, pero el hijo, los hijos de esa casa no murieron. Pero todos los demás egipcios o cualquiera que no haya puesto la sangre o no hubiera hecho esto, murieron muchísimos primogénitos. Muchos niños murieron ese día. Pero hubo salvación para aquellos que obedecieron y hicieron esto con la sangre y el cordero. Entonces, Jesucristo es este cordero. Jesucristo es la Pascua, es nuestra Pascua. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Lo voy a leer. Dice, limpiad pues las viejas levaduras. La vieja levadura se quiere decir como, es muy representado como el pecado, para que seáis nueva masa, como sois en levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Entonces, básicamente Jesús murió por nosotros para nuestra salvación. Jesús es nuestra Pascua, así como el Cordero fue lo que le salvó la vida al primogénito en Egipto. Jesús murió, pagó por nuestro pecado, para que nosotros no muéramos por el pecado que hemos cometido. ¿Okay? ¿Alguien que quiera leer Juan 10, 14 al 18? Yo lo leo. Okay. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí. Yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y sabrán... ¿Hasta el dónde? Hasta el 18. Perdón. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrificó su vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Entonces Jesús dio su vida voluntariamente, ¿verdad? Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice que Él da su vida por sus ovejas. Él es el Cordero, Él murió por nosotros. Vamos a leer el mismo Juan 15:13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Entonces, Jesús mismo da su vida por nosotros. Él es la ofrenda, Él es nuestra Pascua. Y hay otro ejemplo muy padre que podemos ver. ¿Alguien conoce un poco acerca de el chivo expiatorio, la expiación de Israel que se hacía cada año? Entonces, voy a ocupar 2 voluntarios. ¿Quién quiere? Levante la mano, 2 voluntarios. ¿Sí? Solo pasa. Y te voy a contar. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta celebración que se hacía cada año, se tomaban 2 corderos sin mancha, perfectos, ¿no? De cabeza a pies, sin ningún problema en sus piernas, como no tenían que tener ninguna mancha, ¿ok? Y tenían que cuidarlos antes de que hicieran esto. Entonces, tomaban estos 2 corderitos, vénganse para acá. Estoy pensando cuál cordero va a ser cuál. Ok, entonces, es que este es el más tierno, pero... Entonces, tomaban a uno de los corderos y lo usaban como sacrificio ante todo el pueblo, ¿ok? Entonces, le daban matarile. Se moría. Yeah. Este cordero no tenía nada de mancha, no tenía ningún pecado y simplemente era un sacrificio por el pecado de todo el pueblo, de toda la nación por todo un año. Y este otro corderito, el sacerdote ponía sus manos y ponía todos los problemas y las cosas que habían pasado y los pecados de toda la nación y lo dejaba que se fuera. A ver, vamos a ver. Adiós. Ya puede regresar. Ya pueden sentarse. Muchas gracias. Entonces, el cordero que se iba con todo el pecado y nunca regresaba, ¿ok? A la nación de Israel. Pero el que moría, este cordero no tenía ningún pecado, no tenía ninguna mancha. Entonces Jesucristo no cometió ningún pecado. Jesucristo es la última expiación. En Israel se necesitaba hacer esto cada año para el perdón de los pecados. Jesucristo murió una sola y última vez para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque murió y resucitó. Venció a la muerte. Los corderos morían y ahí se quedaban. Jesucristo murió y resucitó. Ya no se necesita. El pacto pasado se rompió y se inició uno nuevo en Jesús. Entonces, Jesús vino sin ningún pecado, ¿verdad? No cometió ningún pecado. Ningún pecado. Él era como este cordero limpio, puro, sin nada, sin mancha, perfecto, ¿verdad? Pero Él venía a decir la verdad. Y la verdad a algunos incomoda. A muchos incomoda. Nos incomoda. La verdad incomoda, pero nos ayuda. Y cuando Él hablaba la verdad, incomodó a muchas personas, como los sacerdotes.
los cuales hicieron que lo llevaran a morir, a la crucifixión, ¿no? Con los romanos. En este tiempo Jesús pasó por un proceso donde lo azotaron. ¿Ustedes tienen idea de cómo son los látigos de los romanos? Ujú. Tenían clavos y huesos en los finales de los cueros y le daban tan duro hasta despellejar, porque se agarraban de la piel y rasgaban la piel de la persona hasta dentro de los tejidos y hacía que desangrara completamente. Era algo doloroso. Veías que la espalda eran trozos de carne colgando. Es muy, muy feo, muy doloroso. Y se tiene que decir porque es la verdad. Es lo que sufrió Jesús. Él sufrió. Y la muerte de Jesús fue una de las más dolorosas y también más humillantes. Los ponían en un madero y les clavaban en esta parte de aquí y en los pies, ¿no? Y la gente que estaba crucificada moría porque todo el peso que tenías en los brazos de todo tu cuerpo se te caía y en esta posición no podías respirar. Para poder respirar te tenías que levantar y luego te tenías que caer otra vez. Era doloroso y te asfixiaba. Morías de asfixión y de dolor. Todo eso al mismo tiempo. Era un proceso muy doloroso y muy, muy lento el que pasó Jesús. Y en este momento, donde Jesús está sufriendo todo esto, ¿qué es lo que hace Jesús? Decide amarnos. Aquellos que lo están humillando y lo están asesinando, Él dice, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Wow. Es la bondad de Dios en la salvación. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Él es el Rey del universo. Nosotros estábamos en una letrina, en el pecado, entre la popó, porque nosotros quisimos meternos ahí. Nosotros nos metimos al lodo. Jesús, como Rey de Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey del universo, decidió dejar su trono en el cielo y meterse a esa letrina con nosotros para sacarnos de ahí. Te quiero hacer una pregunta para los que tienen hijos, o si no tienes hijos, para tu esposa o algún ser querido. Imagínate, nosotros hemos tenido experiencias de que vamos a comunidades indígenas donde las letrinas son pedazos de madera que fácilmente se rompen y hemos escuchado historias de niños que caen en las letrinas. Si tu hijo o tu esposa o tu esposo o tu familiar querido cayera en la letrina y tú lo vieras, ¿brincarías para sacarlo? De inmediato, ¿no? Jesús hizo eso por nosotros. Él se metió. La letrina es donde hacemos popó. Hay mucha popó. Sí, mucho asco. Sí. Exactamente es eso el pecado. Asco. Es un monstruo. Y nosotros nos llenamos de eso. Y Jesús sufrió todo esto. La crucifixión, los latigazos. En ese momento, la cortina del templo se rasgó. ¿Y qué significa esto? ¿Qué? ¿Perdón? Perdón, pensé que era una pregunta Sí, retórica, sí ¿verdad? es. Perdón, sí. No, sí es una pregunta. Responde, por favor. Sí, tenemos el libro dada la presencia. Ajá. Perdón. No. Antes, ¿quién podía entrar a la presencia? Y ahora, ¿quiénes pueden estar? ¿En la presencia en dónde está? En todo aquel que acepta a Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo ya no está en un templo,
Ya no está en un lugar donde solamente el sacerdote puede entrar. Está en nosotros. Ya no está. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas, está en este lugar, está en cada uno de nosotros y puede hacer maravillas. Recuerdo que un día Jacob me dijo, tú eres increíble, Felipe. Y yo, ok. Y me dice, sí, eres increíble. Y yo, oh. Y me dice, ¿tienes el Espíritu Santo dentro de ti? Y yo, sí. Entonces eres increíble, porque el Espíritu Santo es increíble. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, eso te hace increíble. Y es verdad, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y Jesucristo pagó un alto precio por tu vida, por mi vida, por la vida de cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Sabiendo esto, ¿cómo es que tu vida va a cambiar? Como en la vida de este cobrador de impuestos, que Jesús no le dijo que tenía que hacer algo, pero su vida cambió inmediatamente porque conoció la bondad de Dios, la bondad de Jesús. Nosotros conocemos la bondad de Dios a través de la muerte de Jesús y eso debería de hacernos cambiar. Debería de hacernos cambiar en todos los aspectos. ¿Cómo respetamos a nuestros padres? En nuestras finanzas, en el gobierno, en lo legal, en el trabajo. Tenemos que hacer las cosas con perfección y con amor. Tiene que haber un cambio en nuestra vida para que las naciones vean que dentro de nosotros habita el Dios Todopoderoso. Para que todas las naciones puedan conocer del Salvador. Porque esa es nuestra misión. Se nos encomendó a todos, no solamente a los misioneros. Todos somos misioneros en diferentes campos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hablen del Evangelio a todas las naciones. Con eso termino. Y una disculpa que me haya pasado el tiempo. Pero vamos a orar. ¿Está bien? Señor Jesús, Padre, te amamos y te damos gracias, Señor, por tu amor y bondad y porque, Señor, tú eres digno de nuestras vidas, Señor. Eres digno, Señor, de nuestro sudor. Eres digno de nuestro llanto. Eres digno, Señor, de cada momento de nuestra vida, Señor. Eres digno de nuestras vidas enteras, Padre. Eres digno de nuestras vidas enteras, Jesús. Tú diste tu vida por nosotros, por amor y solo por amor. Te damos gracias y no hay forma, Señor, que podamos agradecerte, pero queremos obedecerte. Queremos ser un perfume grato a ti, Señor. Una fragancia que te agrade, que al final de nuestras vidas, cuando nos aparezcamos ante ti y te veamos a los ojos, tú nos mires y nos digas, estoy orgulloso de ti. Bien hecho, siervo fiel. Bien hecho, siervo fiel. Gracias, Padre.